La carta ardía en su mano antes de que la hubiera terminado de leer. No era que el papel estuviera caliente, era que cada palabra clavada en tinta la dejó como si le hubieran acercado una brasa al pecho. Mullen Cooper dobló la hoja con dedos que no quería que temblaran, la guardó otra vez en la funda de cuero y sin mirar atrás subió la escalinata del andén. El tren había dejado una nube de vapor y polvo. Las vías quedaban como una línea negra que dividía lo conocido de lo que todavía no era su vida. La gente que quedaba en la estación miraba de reojo a la muchacha con la maleta raída. Ropa sencilla, un saco que había pertenecido a alguien más. La mirada contenida. No era una mujer que creyera en gestos grandiosos. Había aprendido en Boston a medir el pulso de las palabras, a quitar importancia a la pena con una risa demasiado breve. Pero allí, con la carta doblada a la mitad, tenía que decidir si la herida la definiría para siempre o si podía aprender a sobrevivir a su propio olor. Él apareció sin pompa, como quien sale de entre sombras para realizar una tarea cotidiana. Era alto, con la gorra ladeada y la placa que llamaba a respetar las cosas esenciales, la ley, el orden, cierta manera de sostener los días. Isaac Blackwood no sonreía mucho. Cuando lo hacía, parecía que su rostro se abría solo en un gesto pequeño y serio. Tendría unos 40 años, quizás menos, con las manos curtidas por el uso práctico de cuidar un pueblo que siempre necesitaba que alguien le pusiera un nombre a sus problemas. ¿Te buscas?, preguntó, con voz templada, y extendió la mano para tomar la maleta como quien no se inmuta ante la carga de otro. Mullen casi no contestó. Asintió. Detrás de ella, el destino pequeño y honesto de Silver Creek se advertía ya, un cartel de madera colgando con el nombre del pueblo, el humo de una cocina cercana, una cuerda con ropa tendida que parecía ondear como una bienvenida. Isaac la condujo por la calle principal. El polvo se pegaba a sus botas, el sol le quemaba la nuca. No había promesas en sus palabras, solo la sólida oferta de un gesto. Si necesitaba alojamiento, la posada de Clara Holloway siempre tenía una habitación por pocas monedas. Esa tarde, la gente del pueblo la miró con curiosidad más que con juicio. Mullen, que había llegado huyendo de una vida inasumible en Boston, encontró en Silver Creek más que paredes. Encontró manos que ofrecían algo que no había sabido pedir: utilidad. Clara, una mujer fuerte de sonrisa amplia que llevaba el sudor y el consuelo en la misma cucharada de sopa, le dio una cama y una taza de café caliente. Nancy Webb, la tipógrafa local, una mujer de risa fácil y dedos siempre manchados de tinta, le entregó un empleo que necesitaba la comunidad. La escuela requería maestra. La escuela era de madera, con una pizarra agrietada que había visto mejores años, pupitres tallados por manos de estudiantes que ya habían crecido, ventanas que chirriaban con el viento del desierto. Mullen recordó, en esos primeros días, el olor del tiza nueva mezclado con el del café de la posada, y pensó que nunca había esperado que la cercanía con los niños la salvase, pero la salvación no llegó en forma de redención espectacular. Fue pequeña, hecha de voces que la llamaban Miss Cooper, y de manos chiquitas que le pedían que les dibujara un mapa del mundo. Apenas 5 días después, Mullen tenía empleo, una llave de la posada en el bolsillo y algo que se parecía a la esperanza. Se levantaba con el sol, barría la entrada de la escuela con movimientos decididos, preparaba ejercicios de lectura y escribía en su cuaderno notas sobre quiénes eran los niños. La hija de los Morrison, un muchacho con la nariz siempre roja por el frío. Una niña que repetía la misma palabra en voz baja hasta que la aprendía. Los nombres le dieron amarras. Silver Creek, con su calma áspera, empezó a parecer un lugar capaz de sostenerla. «No pareces hecha para quedarte por mucho tiempo», le dijo a Isaac una tarde en la que la encontró sacando pizarra y libros del almacén del pueblo. Ella se encogió de hombros. «Puede que esté en tránsito», respondió. «No lo sé aún». Isaac la miró como quien mide la distancia entre la ciudad y un lugar que no tiene mapa. No juzgó su respuesta. Simplemente aceptó la incertidumbre como si fuera un hecho meteorológico. Con el tiempo, Mullen comenzó a entender que esa era su manera de proteger. Él ofrecía actos más que palabras. Arreglaba la bisagra de la puerta con un golpe certero. Traía leña cuando el porche quedaba frío. Dejaba la correa de la placa apoyada junto a la taza de café en la posada.
No pedía que le dijeran gracias. Bastaba con que la escuela funcionara y el pueblo no se marchitara. Si en Silver Creek había algo de sagrado, era la manera en que todos cuidaban de todos. La comunidad no se regía por grandes leyes, sino por una sucesión de favores pequeños. Alguien prestaba la carreta, otro la ayuda en la cosecha, otro el oído en la madrugada. Mullen empezó a devolver esos favores con la pulcritud de quien aprende de nuevo a sostener un mundo. Enseñó a los niños a leer los nombres en las puertas de las granjas. Les contó historias sin adversario espectacular. Les enseñó a escribir cartas con tinta que no debía temer la sinceridad. Pero las sombras también se acercaban con paso medido. Había un nombre que se pronunciaba en voz baja en la taberna: Theodore Marsh, terrateniente, dueño de tierras que se extendían como manchas y que absorbían el agua de los arroyos. Tenía a quienes lo temían y a quienes le vendían favores por miedo o conveniencia. Franklin Price, presidente de la junta escolar, lo miraba con una neutralidad que no ocultaba su preferencia por evitar ruidos. Los rumores decían que Marsh quería controlar no solo tierras, sino la forma en que el pueblo respiraba, carreteras, molinos, las parcelas que aseguraban que la gente comiera. No hubo trompetas que anunciaran el problema. Surgió como una grieta, una carta que circuló, un hombre con trajes elegantes que apareció una mañana solicitando permiso para inspeccionar documentos pertinentes en la escuela. Venía en nombre de un propietario que alegaba tener derecho sobre las tierras de los Morrison. Los Morrison eran gente sencilla, silenciosa, que cultivaba una finca cerca del arroyo. La posibilidad de perderla hizo que el pueblo se reuniera en la posada, con las manos sobre las tazas, en una especie de vigilia colectiva. Fue Nancy quien, con sus dedos tintados de negro y el ceño adelantado por la preocupación, se presentó en la escuela una tarde con una caja de madera. La abrió con un gesto ceremonioso, como quien abre un cofre y revela más que un objeto. Una escritura antigua, un papel amarillo con una firma temblorosa, y el sello de una ciudad que ya no existía como en los mapas. «Miren esto», dijo Nancy. «No es de los Morrison, pero habla del arroyo. Está a nombre de un tal Greer, de 1861. Si esto es lo que creemos, puede bastar para cuestionar lo que Marsh propone». La lógica era sencilla. Los títulos se sostienen en la memoria del registro público, en las copias, en testigos, en cuadernos de agrimensores. Si la escritura de 1861 hablaba de un derecho antiguo sobre el arroyo o la franja de tierra que ahora Marsh reclamaba, entonces alguien había hecho desaparecer el hilo que unía pasado y presente. Mullen entendió, con esa calma que le venía por costumbre, que había verdades que no se defendían con fuerza bruta, sino con paciencia de archivo. Localizar el registro donde se había anotado la propiedad, encontrar la acusación de alteración, conseguir a quien hubiera visto la maniobra. Hallaron entre las hojas del viejo baúl otra cosa que parecía menor. Notas de campo. Eran del agrimensor, un tal Crew, fechadas en 1872, con mapas dibujados a mano, mediciones y marcas que coincidían con la escritura de 1861. Era la clase de prueba que exigía el polvo y la tinta, un testimonio técnico, frío, impostergable. Si esos papeles salían del cajón de madera y llegaban al secretario del condado, pronto nadie podría borrar la posibilidad de una investigación. «Deberíamos ir al registro», dijo Mullen, con los ojos clavados en las líneas inclinadas de la escritura. «Si esto está en regla, no será fácil que Marsh se lo quite. ¿O será fácil para Marsh movilizar a quienes tienen oro y a quienes escriben en su nombre?», replicó Nancy corta. «Él tiene abogados con más recursos que el pueblo». Isaac escuchaba en silencio, como quien recoge una piedra en la orilla y no la lanza hasta que sabe si pesa. Su contención no era indiferencia, era la manera en que asimilaba lo que podía hacerse y lo que no. Le ofreció a Mullen su ayuda práctica, acompañarla al registro, llevar una copia al secretario del condado, hablar con aquellos vecinos que podían testificar. No dijo promesas heroicas, solo actos. Pronto quedó claro que la pelea no sería un acto único. Marsh envió a un mensajero que pidió ver los documentos por interés de claridad, y luego llegó con cartas formales impugnando cualquier intento de presentar la escritura sin una copia certificada de ciertos asientos olvidados. El pueblo empezó a impacientarse.
Los Morrison, con las manos callosas, miraban su campo con una angustia que no se disipaba con la palabra investigación. Franklin Price se mostró frío y prudente. Prefería que la cosa siguiera su curso administrativo. Ninguno quería provocar un enfrentamiento que diera motivos a Marsh para erosionar la reputación de la escuela. En la ausencia de una solución rápida, Mullen sintió la vieja punzada de su pasado, la imposición de una vida por manos ajenas, la culpa que otros habían vestido como respuesta. Boston le permitía la seguridad de una familia con formas. Silver Creek le pedía que arriesgara por algo que aún no era suyo. La elección entre huir y quedarse se hizo nítida como una bifurcación en la carretera de polvo. Fue en ese momento cuando las cartas y las notas de agrimensor empezaban a quemar en su escritorio de maestra cuando llegó otro aviso de Boston. Una carta sellada con la letra de su tía Ruth. La tía Ruth había sido, en las historias familiares, una figura de sostén, una mujer cuya correspondencia era más consejo que reproche. La carta no era larga. Decía, con la claridad de quien sabe lo que es correcto, que la familia, pese a sus tropiezos, había dispuesto que Mullen recibiera una suma en metálico y los papeles de una pequeña propiedad que, en Boston, esperaba definirse. No era una fortuna, pero sí una protección. Ruth le pedía que la visitara, que arreglara lo que fuera necesario para reclamar lo que le pertenecía y le dejaba saber que su presencia era deseada, que no debía sentirse como si hubiera que huir de algo. La fuerza de la misiva no fue el dinero, fue la posibilidad de decidir desde un lugar distinto, llevar a Boston las pruebas, dotarse de recursos legales para enfrentar a Marsh, o simplemente cerrar de una vez un capítulo sin tener que dejar Silver Creek en medio de una batalla. Mullen la leyó y la dejó junto a la escritura de 1861, como si ambas piezas, la del pasado familiar y la de la justicia local, fueran dos palancas entre las que debía elegir. En la posada, Clara la miró con maternidad y cansancio. «Puedes ir», dijo Clara con esa brutal ternura que la caracterizaba. «Si Boston es la llave que necesitas, llévala. Pero si te marchas por miedo, vuelve cuando hayas pensado mejor». A veces, quedarse también es valentía. La noche antes de decidir, Mullen se fue a la orilla del arroyo, donde los Morrison solían satinar su ganado. El agua corría, claro, y la luna se doblaba en la superficie como un espejo que no quería mentir. Recordó a su padre en Boston, un hombre con maneras hechas de reproches, con cartas que quemaban la piel. En su bolso, la carta doblada que había leído en la estación parecía un peso que la llamaba a pronunciar una palabra que aún no conocía. El pasado empujaba, el futuro pedía un nombre. Isaac encontró a Mullen en la madrugada, cuando la luz todavía no había decidido cuánta claridad dar a los campos. Ella iba con una maleta, la misma que había traído, y con el rostro endurecido por la resolución. «¿Tienes todo preparado?», dijo él sin vueltas. «¿Vas a Boston?». Ella asintió. «Tengo un motivo», contestó. «No sé si es la razón más noble, pero es lo que me dará las herramientas para pelear aquí». Isaac dejó que el silencio fuera su respuesta. No habló de que a él le dolía la idea de perder algo que todavía no había poseído. No era su característica pedir que el mundo se detuviera por sus deseos. Lo que hizo fue tomar la maleta con cuidado, como si el gesto fuera tangible, y mirar a Mullen con una seriedad que no se usaba en bromas. «Si te vas, quiero que vuelvas», dijo finalmente. «No porque te persiga, sino porque esto, lo que aquí empiezas, merece una decisión que no sea la del susto. No te pido que renuncies a Boston. Te pido que elijas por ti, no por lo que te empuja a huir». Su voz fue baja y no hubo grandilocuencias. Era una frase directa y humana, que no exigía sumisión. Mullen sintió que algo en su pecho, que había estado escondido como una piedra, tembló. Era la necesidad de pertenecer que no había sentido en Boston. La certidumbre de que si se marchaba ahora, quizá esa pertenencia nunca tendría la oportunidad de consolidarse. Aún así, había razones prácticas. La carta de Ruth, el dinero, la posibilidad de gestionar documentos desde una ciudad con mayor recurso legal, la necesidad de contar con un domicilio definido para formalizar ciertas reclamaciones, todo sumaba a que ir a Boston era sensato. No era una huida por miedo, era logística. Pero la logística podía disfrazarse de abandono si la dejaban sin decir palabra. «Me voy esta tarde»,
dijo Molen con voz que no quería quebrarse. Tengo que arreglar cosas allá. Si las cosas se ponen feas aquí, voy a necesitar que alguien me represente. ¿Y tú? Tú eres la única persona a quien pensaría pedir ayuda en serio. Isaac asintió. Su gesto fue una mezcla de alivio y de inquietud. Le devolvió la maleta y la miró a los ojos como si quisiera memorizar la forma en que su mandíbula se tensaba. La estación estaba caliente, era pleno verano, y las agujas del reloj parecían más lentas que las horas del corazón. Las familias se despedían, los carruajes dejaban para siempre improntas en el barro del andén. Molen tenía el billete en la mano y la carta de Ruth en el bolsillo interior. Había dicho adiós en frases medidas a Clara y a Nancy. A los Morrison les había apretado la mano como quien no promete más de lo que puede cumplir. Isaac la acompañó hasta la escalinata de madera. No dijo nada de las pruebas escondidas en la escuela ni de la carta de Greer. No arengó sobre la justicia. Se limitó a hacer una cosa simple: tomar su mano. «No quiero que te vayas porque me complazca», dijo con voz tan seca como el desierto. «Quiero que te quedes porque cuando pienso en cómo quedaría este lugar, no quiero que faltes tú». Molen tuvo la sensación de que el tiempo se comprimía, que el mundo se reducía a ese gesto, la presión de una mano, el calor de otra, la posibilidad de una permanencia que no requería esfuerzo por parte de nadie salvo por la decisión de su propio pulso. Se encontró, contra lo que había planeado, sin un argumento convincente para meterse en el vagón. Había preparado una lista mental de razones por las que Boston era lo correcto. Todas se apilaron como cajas que de pronto le parecieron vacías. Entonces, sin teatralidad, Isaac inclinó la cabeza y la besó. No fue un beso arrebatado ni una promesa ritual. Fue contenido, serio, como quien hace una pregunta importante con los labios y espera una respuesta que no se reconozca en palabras. El gesto no buscó castigar ni poseer. Era un freno suave y decidido, un testimonio de que el afecto había crecido hasta hacerse firme. Molen cerró los ojos. No hubo fuerza que la obligara. En el espejo interno de ese instante, encontró algo que no se correspondía con la fabila del pasado. No era la necesidad de huir por miedo al reproche, ni el apego por alguien que le exigiera una entrega. Era la certeza de que en Silver Creek podía construir algo que no había tenido. Cuando se separaron, la distancia entre ambos quedó marcada por el polvo del andén y por el latido acelerado de su garganta. «Puedes ir si quieres», susurró Isaac. «No quiero retenerte con una caricia. Quiero que elijas». Molen apoyó la mano que había dejado vacía en la suya, y por primera vez en mucho tiempo, su voz no sostuvo miedo. «No voy a Boston ahora», dijo. «Voy a quedarme a pelear por lo nuestro. Iré, y volveré si es necesario, pero no me marcho huyendo, no de esto». A su alrededor, la estación siguió con su día. Un hombre subió a un vagón con una caja. Una madre consoló a un niño. Pero para Molen, el paisaje había cambiado. No era que el beso hubiera decidido por ella, había sido el catalizador para que decidiera de forma propia. No hubo promesas de futuro eterno, ni grandes planes delineados con tinta indeleble. Hubo, en su lugar, una mirada que decía que alguien creía que su lugar aquí tenía valor. Aún quedaban cuentas por saldar. La escritura de 1861 seguía en la caja. El cuaderno de Crew necesitaba ser presentado al secretario del condado, y Marsh no iba a quedarse a esperar sin mover ficha. Franklin Price prefería la calma administrativa, y no todos los miembros de la comunidad estaban dispuestos a enfrentarse al poder con la misma entereza. Habría audiencias, impugnaciones, abogados que discutirían si una firma estaba alterada o no. Podría surgir la necesidad de viajar a Boston para un asunto puntual o de traer a un testigo que viviera en la ciudad. Pero en ese momento, con la maleta ya retirada del andén y la carta de Ruth en el bolsillo, Molen sintió que había elegido. La gente que la había visto subir al vagón antes del beso, ahora la veía bajar los escalones con paso firme. Algo en el pueblo cambió su respiración. No porque el beso fuera espectáculo, sino porque había señalado que la lucha se llevaría a cabo con quien quería estar presente. Clara limpió la taza de café con el paño y sonrió con un brillo que era más alivio que curiosidad.
Nancy volvió al trabajo en la imprenta con la tinta en los dedos, como si hubiera que escribir no solo noticias, sino la voluntad de un pueblo. Isaac se quedó en el andén hasta que la sombra de Molen se mezcló con la de la posada. No habló porque sabía que las palabras podían ser barrotes. Su mirada se fue hacia la escritura antigua que había dejado en manos de la maestra, pensó en la plaza, en los niños, en la faz de los Morrison. Era un hombre que había aprendido a actuar con cautela, pero que no huía de la lucha cuando la justicia pedía que alguien diera un paso adelante. La noche bajó con la claridad de quien quiere ver las cosas tal como son. En la escuela, Molen dejó la escritura de 1861 sobre la mesa y se sentó junto a la pizarra con la cabeza apoyada en las manos. No había festejo ni alivio definitivo. Todavía había cartas por enviar, copias por pedir, testigos que localizar, pero no tenía el peso de un pasado que la obligara a moverse sin elección. La posada olía a pan y a madera vieja. Clara preparó una cena sencilla. Nancy habló de las probabilidades como quien discute resultados de imprenta. Isaac, cuando apareció, dejó en la mesa una botella de agua y una mirada que significaba presencia. No era una promesa de matrimonio ni una declaración hecha para una canción. Era la confirmación de que, en un lugar donde la legalidad se debatía con plumas y sellos, había alguien que la protegería sin invadirla. A la mañana siguiente, el pueblo se despertó con un propósito nuevo: hablar con el secretario del condado, organizar los papeles, preparar a gente que pudiera testificar la historia de los Morrison y del arroyo. La noticia corrió con el rumor de la tinta. Los documentos estaban, la comunidad iba a respaldarlos. No sería sencillo. Marsh no soltaría su presa sin poner en movimiento su maquinaria, pero la diferencia era que Molen ya no huía. Había decidido sostener algo aquí, y el beso en la estación había sido apenas la expresión de una idea antes planteada, que la pertenencia se construye con actos más que con un refugio apresurado. Aún así quedaban preguntas sin respuesta. Marsh movería a sus allegados para impugnar el registro con ardides legales. ¿Qué encontrarían en el registro del condado que pudiera respaldar o arruinar la escritura de 1861? ¿Cuánto costaría en tiempo y energía sostener el pulso frente a un hombre acostumbrado a imponer su voluntad? Y en lo personal, ¿podría Molen reconciliar lo que había dejado en Boston con lo que ahora defendía en Silver Creek? Se levantó con el alba, preparó copias de la escritura y un mapa hecho con las medidas del cuaderno de Crew y comenzó a llamarse a sí misma, en voz baja, casi sin que nadie la escuchara, maestra y cuidadora de una tierra que por primera vez sentía suya. No era una certeza que borrara el miedo, sino un modo nuevo de mirarlo, como un trabajo que tenía que hacerse, con paciencia y con el apoyo de aquellos que no la dejarían sola. La ciudad de Boston esperaría. El registro del condado y la voz de la comunidad no podían aguardar a su conveniencia, pero sí respondían a la presencia de una mujer dispuesta a poner sus manos en el trabajo de la justicia. Molen envió, esa misma mañana, una carta a Ruth donde explicaba, en pocas líneas, su decisión. No pidió permiso, no buscó bendición, contó lo que iba a hacer y la razón. Luego cerró la carta y la dejó con una esperanza contenida en la pluma. Mientras la vida del pueblo retomaba su ritmo, con la escuela y las tertulias de la tarde y las ventas de maíz en la plaza, el nombre de Marsh se pronunció otra vez en voz baja, con amenazas que olían a papeles y firmas. La batalla parecía haber tomado la forma de una guerra de archivos, testamentos, actas, copias certificadas, testimonios. No había balas, o al menos no era la violencia que arregla las cosas a la vista. Era la violencia de quien puede mover la ley por dinero, y la ley, con sus procedimientos y sus plazos, exigía paciencia. Molen, al abrir la escuela para esa jornada, sintió la mirada de Isaac en la puerta. No cruzaron muchas palabras. No hacía falta, el beso había sido un pacto sin nombre. Ella se quedaría y pelearía. Él estaría allí para aquello que la exigencia del pueblo requiriera. La escritura de 1861 descansaba en el cajón bajo la pizarra, protegida por una tela fina que Clara le había prestado. Más allá de la lucha, quedaba la construcción cotidiana, la pizarra que repararía, la lección que había que preparar. La voz que tenía que enseñarse a ser firme frente a los chicos cuando el rumor del conflicto se colaba incluso en los recreos.
Cuando el sol caía sobre Silver Creek, la gente se reunió en la plaza. No hubo discursos grandilocuentes, solo conversaciones encendidas por la certeza de que no se podía ceder ante la apropiación. Mullen habló poco. Su lugar no era el de oradora, sino el de quien traía pruebas y las ofrecía a quien quisiera mirar. Las notas de Crew, la escritura de Greer, los testimonios que algunos recordaban de oídas se combinaron en una trama que, al menos por ahora, daba esperanza. A la noche, en la penumbra de la posada, Nancy y Clara planificaron cómo presentarían los documentos ante el secretario del condado al amanecer. Francisco, un granjero que había visto trabajar a su padre junto al arroyo, ofreció su testimonio. No era un abanderado valiente, era un hombre que sabía que la tierra no se heredaba por letras bonitas, sino por el trabajo de generaciones. Cuando Mullen lo escuchó, su decisión de quedarse no se sintió de golpe heroica, se sintió necesaria. La luna la encontró sentada junto a la escuela, con la escritura extendida en el regazo como si fuera un mapa en el que todavía faltaban líneas. Pensó en Boston, en la carta de Ruth, en la posibilidad de ir y volver con los recursos necesarios. Pero también pensó en los niños que la esperaban en la mañana siguiente para aprender a trazar una letra, pensó en la sonrisa de Clara, en la tinta en las manos de Nancy, en la mirada contenida de Isaac. Todo eso le habló de un sentido de pertenencia que antes no había sabido imaginar. La historia no terminaba allí. La lucha no tenía solución inmediata. Había pasos por dar. Ventanas de tiempo que podían abrirse en el archivo del condado. Voces que podrían inclinar la balanza. Pero la elección ya no era la de una mujer que huía de su pasado. Era la de una mujer que miraba su vida y decidía, con la serenidad que dan los actos pequeños, cuál sería el próximo movimiento. Mientras recogía las pruebas para la mañana siguiente, Mullen dejó la carta de Ruth en el cajón de la mesa. No la quemó ni la escondió, la dobló con cuidado. Comprendió que pertenecer no significaba renunciar a todo lo que venía de fuera. Significaba saber que, cuando una lucha pedía presencia, ella estaría. Y en el andén, en ese beso sin estridencias, había encontrado el permiso para decidir sin que el pasado la arrastrase. El frío de la noche no borró el calor de la decisión. Estaba lista para pelear. Y no sola. La mañana en que Mullen tomó el tren hacia Boston, el pueblo parecía contener la respiración. No fue una partida impulsiva. Había maletas, una carta de Ruth bien cerrada, una lista de nombres y direcciones trazada con la precisión de quien organiza un plan. Clara la miró desde el umbral de la posada, con ese afecto que no necesitaba preguntas. Nancy le ofreció un fajo de papeles doblados, tintados por la imprenta, como si fueran armas y no meros trozos de papel. Isaac apareció sin alaracas, con la gorra en la mano y la expresión tan firme como la de quien hace guardia en un puesto de frontera. «Vuelve con cuidado», dijo él, y no añadió nada más que la contención de siempre. «Si necesitas que alguien reclame tu lugar aquí, dilo». Mullen sostuvo la mirada de Isaac el tiempo justo para que ambos supieran que habían compartido algo que no requería hablar. Había promesas implícitas en esa forma de mirarse. Presencia, no imposición. Acción, no rescate. Subió al vagón con la impresión de que se llevaba algo más que provisiones. Llevaba la esperanza de que el pasado y la justicia podían reconciliarse con esfuerzo y papeles. Boston fue un golpe de luz y de sombra. Las calles eran más estrechas que los recuerdos que tenía de la ciudad. Las fachadas altas proyectaban el invierno aún en el verano de su ánimo. Ruth la recibió con manos fuertes y una ropa que olía a plancha y a libros. No hubo reproches, solo una taza de té sostenida en dos manos que hablaban de calma. «¿Has hecho bien en venir?», dijo Ruth en la cocina, mientras una cortina dejaba pasar el rumor de los carruajes. «Si lo que necesitas es un papel, aquí es más fácil encontrarlo. Si lo que necesitas es dinero, hay quien lo pondrá si lo explicas con verdad». Ruth no le dio detalles hasta que Mullen estuvo lista. Le acompañó al registro con una carta de presentación que no presumía nombre, sino razón. Una mujer que venía a solicitar una copia certificada y a dejar constancia de un hecho. El registro municipal olía a cera y tinta vieja. Los libros estaban encuadernados en cuero y atados con cordeles. Había un guardián detrás del mostrador que pasó los dedos por los lomos hasta encontrar lo que buscaban con la paciencia de quien sabe dónde se esconden las cosas.
La escritura de Greer, de 1861, apareció con esa autoridad que tienen los papeles cuando han sobrevivido a muchas manos. No era tanto el sello en sí, como la congruencia del lenguaje y la rúbrica, la manera en que el documento se amoldaba a la traducción del tiempo. Ruth gestionó la copia certificada y, además, le arregló a Mullen una carta de un abogado amigo suyo, un hombre ya retirado, pero con un conocimiento de archivos que parecía casi memoria. Además de las copias, Ruth ofreció lo que necesitaban: dinero para pagar a un notario y el billete de regreso, y la seguridad de que, si algún documento faltaba, acudirían a oficinas donde las huellas de viejos actos quedaban registradas. Mientras tanto, en Silver Creek, la ausencia de Mullen agitó claramente el avispero. Marsh, con el temple de quien sabe que el tiempo se puede comprar, mandó a un joven abogado de la ciudad cercana que presentó una petición al juez del condado, solicitaba una averiguación de títulos y pedía que la cuestión se resolviera antes de que se otorgara cualquier efecto legal a la escritura de 1861. La táctica era ralentizar y sembrar dudas. Franklin Price, siempre reacio a hacer ruido, se vio forzado a ocuparse del asunto públicamente. El pueblo, sin embargo, había aprendido ya a no retroceder ante gestos de intimidación. Cuando Mullen regresó, traía consigo un fajo de copias certificadas y la mirada cansada pero decidida de quien ha cruzado dos mundos para traer pruebas. Trajo también la voz de Ruth, una carta breve, un cheque y la promesa de que contarían con un abogado si la cosa se complicaba. Nancy desplegó las páginas sobre la mesa de la posada, la tinta aún húmeda en los sellos y los sellos aún con la textura del tiempo. «Esto obliga a que el secretario del condado tome nota», dijo Nancy, con esa energía que siempre la llevaba a ver la noticia antes que nadie. «No es definitivo, pero obliga». Los días que siguieron fueron de movimiento administrativo. Presentaron las copias, solicitaron la verificación de los asientos en el registro, pidieron acceso a los libros de avenidas y lindes. Marsh respondió con papeles, un reclamo formal, la advertencia de que si la escritura de 1861 no coincidía exactamente con las descripciones que él poseía, la comunidad sufriría pérdidas por la demora. Aún así, la presencia de copias certificadas y del cuaderno de Crew cambió la discusión. Ahora no se trataba solo de sospechas, sino de documentos que podían cotejarse. La estrategia de Mullen fue sencilla y correcta: dar tiempo a la ley para que la verdad se visibilizara en el registro. Llegó la audiencia con el sol gris del mediodía. El edificio del condado era una casa de piedra, y su sala principal olía a madera encerada y a café frío. Había bancadas llenas, vecinos, Morrison con las manos curtidas, Clara que no quiso faltar, Nancy con la tinta aún seca en las uñas. Isaac entró con la placa en el cinturón y una actitud que decía que cuidaría de la calma y de que nadie rompiera la ley. Marsh ocupó un lugar con la seguridad de quien está acostumbrado a persuadir con recursos económicos. Su abogado era un hombre elegante, con un porte que parecía haber aprendido a utilizar la retórica como arma. Franklin Price, sentado en una de las últimas filas, miraba más atento que con indiferencia. El juez, un señor de voz afable aunque firme, abrió el proceso con la necesaria neutralidad, pidió presentaciones y comenzó la serie de preguntas que toda sala espera. ¿Qué reclamaba cada parte? ¿Qué pruebas se aportaban? Marsh señaló que la documentación que presentaba no coincidía en algunos puntos con las descripciones actuales. Mencionó documentos supuestamente faltantes. Su abogado insinuó sin decirlo que la escritura de 1861 podía ser un hábil montaje, que el tiempo y la falta de testigos vivos complicaban la verificación. Mullen, al hablar, no elevó la voz. No era su papel ser la oradora ruidosa, su trabajo fue traer hechos, la copia certificada, las notas de Crew y los testimonios de quienes habían trabajado la tierra. Presentó además una carta de Ruth y el coste de los honorarios que podrían garantizar la presencia de un perito si fuera necesario. Su tono combinó mesura con decisión. Cuando terminó, hubo un silencio que no era incómodo. Era el tipo de silencio que espera una respuesta. La defensa de Marsh buscó erosionar con técnica lo que la verdad prometía. Preguntaron por la exactitud de los mapas,
por la interpretación de medidas que no encajaban milimétricamente con las lindes actuales. Intentaron sembrar dudas sobre la autoría de la firma de Greer. Dijeron que una mano diestra podría imitar muchos rasgos de la rúbrica. No era mentira decir que las pruebas podían ser cuestionadas. La ley está hecha para asentar dudas. Pero el pueblo tenía, además de papeles, memoria y pruebas materiales. Un anciano granjero trajo consigo un poste con marcas antiguas que coincidían con las anotaciones del cuaderno de Crewe. Otro testigo dijo haber oído a su padre mencionar una delimitación que correspondía con la descripción de 1861. Cada pequeña prueba, combinada con la copia certificada de Boston, fue amasando un peso que no se podía ignorar. Isaac, llamado a declarar como testigo de hechos y no como parte, habló con la economía de quien valora cada palabra. No se presentó como amante en la sala. Se presentó como el sheriff que había visto las lindes, que había acompañado a Mullen y a otros al arroyo, que sabía de la historia agrícola del lugar. No utilizó la emoción como argumento, utilizó hechos. Su intervención fue breve, pero su mirada, cuando se posó en Marsh, dejó claro que la fuerza del poder no se impondría sin pruebas. Al llegar el turno del peritaje, la defensa de Marsh propuso, sin sorpresa, la realización de una inspección del terreno y la comparación de las mediciones. El juez aceptó. En los siguientes días, agrimensores oficiales vinieron con cintas métricas y compases. Trabajaron con el cuaderno de Crewe y con las marcas en el terreno. El resultado fue una confirmación parcial pero importante. Las medidas antiguas coincidían con las actuales en puntos clave que sustentaban, de manera práctica, las afirmaciones de la escritura de 1861. No todo encajaba con la precisión de una regla moderna. La naturaleza del paisaje ha cambiado, el arroyo varía su curso con las estaciones, pero lo esencial se sostuvo. La pretensión de Marsh de despojar a los Morrison sin una investigación adecuada se debilitó. Ante esto, el juez tomó una decisión salomónica pero justa dentro de la posibilidad. Dictó que la escritura de 1861 sería aceptada de forma provisional para protección de derechos de posesión de quienes la reclamaban, mientras se abría una investigación por posibles irregularidades en las inscripciones de títulos de la época. En términos prácticos, la decisión significó que Marsh no podía proceder a desalojar ni reclamar la tierra mientras se clarificara la cadena de registros. Además, ordenó que se remitieran copias al Tribunal de Apelaciones del Estado para una revisión más profunda. La sala estalló en un murmullo contenido. Para los Morrison fue la restitución de una posibilidad concreta. Para el pueblo, una victoria de justicia no definitiva pero real. Marsh, ni derrotado ni vencido, juntó sus papeles con la calma del que conserva recursos. Su abogado habló con frialdad y anunció su intención de apelar. En los corrillos de la posada se habló de gasto, de abogados con maletines, de fatigas, pero también se habló de actos sencillos. El arado volvería a surcar la tierra, los niños podrían volver a jugar cerca del arroyo sin mirar de reojo al viento por miedo a una orden de desalojo. La resolución, sin embargo, no era el final de una epopeya, era el comienzo de una tarea de reconstrucción y vigilancia. Los días que siguieron exigieron paciencia, acudir al registro, aportar testimonios adicionales, mantener una guardia legal que evitara trampas de procedimiento. Marsh movió sus piezas con la misma lentitud calculada con que un hombre riega un sembrado de influencia, pero la comunidad, movilizada, presentó nuevas pruebas, testimonios, la declaración de un antiguo notario que recordó asientos que coincidían con la copia certificada de Boston. La investigación, ahora por lo menos formalizada, obligó a poner en cuarentena algunas posturas de poder. No se podía hablar de justicia total, pero sí de contenciones efectivas. Durante aquel tiempo, Mullen trabajó con una constancia que la definió como algo más que la maestra del pueblo. Era quien reunía las pruebas, la que llevaba cartas a Boston, la que coordinaba a quienes declaraban. No perdió su lugar en la escuela. Más bien, lo convirtió en cuartel general de una defensa que no se expresaba en armas, sino en papeles y testimonios. Le costaba mantener una vida personal ordenada entre audiencias y clases, entre escribir recursos y enseñar la lección de la tarde, pero mantenía el pulso necesario para que la lucha no devorara su humanidad.
Clara era la que le recordaba que cenara y Nancy la que le obligaba a dejar los archivos al día. Isaac, por su parte, estuvo presente en silencio, a veces con una taza de café que dejaba en la mesa de la escuela, otras con la placa que servía de recordatorio de que alguien vigilaba por el cumplimiento de la ley. Hubo una tarde en que Mullen, leyendo una nota de Ruth que alentaba la templanza y el esfuerzo, quiso agradecer sin palabras. Isaac apareció con un fardo de leña y una expresión que no era expectante, sino segura. Se sentaron en el porche de la escuela, mirando la plaza donde algunos muchachos ensayaban una carrera con sacos. «No sé si alguna vez te lo dije bien», dijo Isaac sin mirar a Mullen. «No me gusta mucho hablar de lo que siento, pero sé reconocer cuando algo funciona. ¿Tú has hecho que este lugar funcione de otro modo?» Mullen se permitió una sonrisa que no era alarde sino alivio. «No lo hice sola», respondió. «Tú también». El tiempo, conforme pasaron las semanas, fue evidenciando que la decisión de quedarse no había sido un arrebato romántico, sino una elección con costos y beneficios. Mullen tuvo que ir a Boston un par de veces más por gestiones puntuales, obtener una certificación adicional, conversar con un perito que certificara antigüedad de sellos o rescatar testimonios de una vieja familia con memoria de la región. Cada viaje era un recordatorio de que la justicia se mueve a través de cuerpos que se desplazan, papeles que cruzan oficinas y voces que recuerdan. En cada retorno, la pequeña comunidad la recibía con un alivio tranquilizador. La maestra regresaba. La escuela no quedaba desatendida. Marsh, por su parte, lanzó algunas maniobras legales que buscaban desacreditar testigos o alegar que ciertos procedimientos no se habían seguido con exactitud. Fueron obstinados, burocráticos y caros. Sin embargo, carecían de la contundencia pública de una manipulación evidente. Aún así, la vigilancia debía mantenerse. Isaac, como sheriff, tuvo que frenar a algunos hombres que, con la ira cuajada, querían acercarse a la hacienda de Marsh para hacer preguntas. No hubo violencia, hubo firmezas administrativas, citaciones y recordatorios de que la ley existe para dirimir, no para vengar. Con la causa encauzada hacia una investigación formal más amplia, la intensidad de las jornadas empezó a bajar. La escuela retomó su pulso cotidiano, con sus clases, sus recreos y sus pequeños conflictos de niños que se convertían en lecciones para la vida. La escritura de 1861 quedó, por orden judicial, protegida hasta que la investigación concluyera. Eso permitió a los Morrison volver a trabajar su tierra con la estabilidad de quien no vive bajo la espada de desalojo inminente. Había, claro, gastos y exhaustas noches de papeleo. Hubo además la certeza de que la lucha por la tierra no se ganaba solo con un juez, sino con la persistencia de quienes habitan la misma parcela. Y allí, en medio de ese restablecimiento, la relación entre Mullen e Isaac continuó desarrollándose sin estridencias. No hubo grandes declaraciones públicas ni promesas que prendieran carteles. Lo que hubo fue una cotidianeidad compartida. Él llevando libros cuando el duro invierno se aproximaba, ella dejándole por la mañana una taza de café en la mesa de la oficina del sheriff. Los besos intensos habían ocurrido en la estación como recuerdan los libros y las canciones. Ahora, la intimidad se manifestaba en la mínima gente, una mano colocada sobre otra al cruzar la plaza, la frase seca de Isaac, «Cuídate», convertida en un pacto. Hubo una escena pequeña que lo dijo todo y que nadie consideraría relevante salvo Mullen y él. En una tarde de lluvia, la escuela cerrada por el barro en los caminos, Isaac reparó una de las ventanas rotas que había dejado entrar el frío. Mullen, al verlo trabajar con herramientas, sintió una mezcla de admiración y ternura. Cuando terminó, él simplemente se limpió las manos con algo de paja y la miró. «Queda bien», dijo. Ella se acercó y dejó la palma de su mano en la contraventana. No fue un gesto elocuente, pero sí una confirmación. La pertenencia se construye con ventanas reparadas y con quienes se toman el trabajo de ponerlas en su lugar. El verano dio paso al otoño y con él una serie de acciones prácticas. Plantaron una valla alrededor del huerto de los Morrison, organizaron un fondo para pagar peritos y se creó una guardia de voluntarios que se turnaban para acompañar a los testigos cuando debían declarar. La vida del pueblo se densificó en actos.
reuniones, preparativos, tareas de la escuela. Nancy imprimía folletos informativos sin sensacionalismos. Clara cosía banderolas para la feria de otoño que por primera vez en años sería organizada por la comunidad como gesto de agradecimiento mutuo. En una de esas ferias, Molen fue invitada a recitar un fragmento de un libro que enseñaba a los niños a leer. Los pequeños la vieron con ojos grandes, algunos con la inocencia que aún no sabía de pleitos ni de títulos, y ella leyó con calma. Al terminar, la gente aplaudió de manera suave. La ovación no era por un triunfo legal, sino por la percepción de que, aún en la lucha, la vida cotidiana seguía siendo posible y hermosa. No desaparecieron los temores ni las amenazas veladas. Marsh siguió siendo poderoso y ya había mostrado que no se rendiría sin recurrir a las gestiones que su fortuna podía comprar. Pero la comunidad había aprendido a no estar aislada. Incluso Franklin Price, más cauto que entusiasta, reconoció en voz baja que había algo en la determinación de Molen que merecía respeto y que Silver Creek había cambiado. Tal vez no por la llegada de una forastera, sino por la manera en que todos respondieron cuando alguien intentó arrebatar sin pruebas. Llegó un día decisivo en que se notificó la apertura de una investigación mayor por parte de instancias superiores. No significó que Marsh fuera declarado culpable de inmediato. Significó que la sospecha de irregularidades en la cadena de títulos tendría seguimiento en un ámbito con más recursos. Para la comunidad, eso fue suficiente. Significaba que las acciones de unos pocos ya no podrían barajarse sin examen. Para Molen, fue la confirmación de que la guerra de papeles y paciencia había producido efectos. En la celebración contenida que siguió a esa noticia, en la que la posada estaba llena de risas y panes compartidos, Isaac se acercó y le ofreció a Molen una cosa pequeña. Una llave nueva para la caja donde guardaban la escritura y los documentos. No era un gesto romántico en el sentido tradicional, era una señal de confianza, un símbolo de que él la veía como parte del corazón administrativo del pueblo. «Quiero que la tengas», dijo él, «por si algún día no estás y hay que encontrar algo». Ella aceptó la llave como quien recibe un mandato y una ternura al mismo tiempo. La guardó en su bolsillo y la sensación que le dejó fue de que su lugar allí no dependía solo de afecto, sino de responsabilidad compartida. Con el paso de los meses, la escuela se afianzó. Los niños crecían con la tranquilidad de escuchar historias sobre lindes y arroyos, tanto como sobre letras y números. La familia Morrison volvía a su labranza con el alivio de quien no teme un desalojo repentino. Nancy publicó una crónica que no buscaba fama. Publicaba detalles de la lucha con la sobriedad de quien narra hechos para memoria futura. Clara cocinó una tarta para la inauguración de una pequeña biblioteca escolar que Molen logró reunir con donaciones y esfuerzos. Hubo gestos que sellaron aquello que el beso en la estación había comenzado, no contratos, no promesas imposibles, sino la construcción serena de una vida en común. En una tarde final que reunía a amigos y vecinos, Molen y Isaac se encontraban bajo el porche de la posada, su silueta recortada contra la luz caída del ocaso. No hablaron de casamientos ni de promesas eternas. Hablaron de lo que harían al día siguiente, revisar las notas para la clase, acompañar al anciano que quería dar su testimonio, arreglar la rueda de la carreta del molino. Fueron planes diminutos, domésticos, pero hechos con la intención de durar. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si no hubiera venido, confesó Molen suavemente. Si me hubiese quedado en Boston, habría tenido seguridad, pero quizá no esta costumbre de construir sin atajos. Isaac la miró con la seriedad de siempre, y en ese gesto había agradecimiento y complicidad. Quizá habrías construido algo distinto, dijo. No sé si mejor o peor, pero esto que empiezas aquí vale porque has elegido quedarte. Ella apoyó la cabeza en el respaldo de la silla y permitió que un latido lento le dijera lo que la palabra «quedarse» significaba ahora, no renunciar, sino ocupar un lugar con trabajo y con amor. El otoño concluyó y con él llegaron otras estaciones de pequeños trabajos y nuevas esperanzas. La investigación sobre los títulos siguió su curso y la vida del pueblo siguió mostrando la resiliencia de quien ha aprendido a defender lo que le pertenece. Molen, con la escritura
escritura de Grier guardada bajo llave en su mesa y la llave extra en las manos de quienes la protegían, pudo dedicarse a lo que siempre creyó: enseñar a leer y escribir, y enseñar sobre todo a elegir. El beso en la estación permaneció en la memoria de la gente como un gesto que había detenido una partida y encendido una decisión. Para Molen, ya no era tanto un recuerdo romántico como un punto de inflexión. Un momento en que decidió no dejar que su pasado determinara su vida. Para Isaac, fue la confirmación de que podía cuidar sin ejercer dominio, de que podía ofrecer presencia sin exigir entrega. Entre ambos, hubo acuerdos tácitos, silencios compartidos y apoyos prácticos. Todo lo que a la larga hace una vida en común. La historia no se cerró en una escena final grandiosa, sino en una suma de gestos. La biblioteca inaugurada con los niños alrededor. La tierra de los Morrison arada otra vez. La imprenta de Nancy con un pequeño artículo que recordaba los nombres de quienes habían ayudado. En un atardecer donde se doblaban las sombras sobre la plaza, Molen caminó hasta la escuela, vio a Isaac charlar con un grupo de granjeros, y por un instante pensó en Boston no como un refugio, sino como una posibilidad que ella podría visitar si la necesitaba. Ya no era una elección dictada por el miedo. Cerró la puerta de la escuela con la llave que había recibido y dejó la escritura, la carta de Ruth y las notas de Crew en la caja bien acomodadas. No las colocó como objetos para recordar sufrimiento, sino como herramientas para el porvenir. Afuera, alguien tocó la campana por causas pequeñas y felices. El pan estaba listo en la posada. Un niño había aprendido a escribir su nombre. La herrería terminaba una pieza para el molino. Isaac pasó por la puerta y, sin estridencias ni palabras que pretendieran sellar destinos, la tomó de la mano. Fue un gesto corto, respetuoso, firme. No necesito más. Alrededor, Silver Creek continuó con su ritmo áspero y tierno, dispuesto a enfrentar nuevas pruebas como ya había enfrentado aquella. Molen, con la mano dentro de la suya, supo que había hecho lo que debía. Había elegido quedarse para construir. Si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que valore las segundas oportunidades y las luchas silenciosas. Sigue la página para más relatos en los que las decisiones pequeñas cambian el rumbo de la vida.